Decreto 1278 del 19 de junio del 2002. Ahora te explicaré el capítulo 1, el cual nos habla del objeto, aplicación y alcance de este decreto. ¿Qué nos dice el artículo 1? ¿Cuál es el objeto del Decreto 1278? El objeto de este decreto es establecer el Estatuto de Profesionalización Docente 1278, el cual regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, en búsqueda de una educación con calidad, desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. En este, se brindan orientaciones con respecto al ingreso a la carrera docente, así como lo que se debe tener en cuenta para permanecer en ella. Además, nos muestra la metodología para ascender o reubicarse en el escalafón, las causales y formas de retiro del servicio. Por su parte, en el artículo 2. ¿Para quién aplica el Decreto 1278 del 2002? Aplica para toda persona que se haya vinculado a la carrera docente a partir del 19 de junio del 2002. ¿Para cualquier cargo? No. Está dirigido a los cargos de directivos docentes y docentes al servicio del Estado en preescolar, básica primaria, básica secundaria o media, y a quienes sean asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma. ¿Qué se debe hacer para ingresar a la carrera docente? Se debe superar un concurso de méritos y aprobar el periodo de prueba para ser inscrito en el escalafón docente. ¿A quiénes se les consideran como profesionales de la educación? El artículo 3 nos da respuesta a esta pregunta. Se considera como profesional de la educación a quien haya estudiado una licenciatura o una carrera profesional habilitada para el cargo a ocupar. También a los normalistas superiores y a los tecnólogos en educación, quienes fueron incluidos en el Manual de Funciones que salió en 2022. ¿Qué es la función docente? Vamos a ver qué nos dice el artículo 4 al respecto. La función docente es aquella mediante la cual los docentes realizan directamente los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, en los que se incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación y sus resultados, así como otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. Además de la asignación académica, la función docente comprende también las actividades curriculares no lectivas. ¿Qué más? El servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos. También las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, las actividades de planeación y evaluación institucional. Cabe resaltar que también incluye otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional. Y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo. Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores. ¿Quiénes son los docentes? En el artículo 5, nos dice que los docentes son los profesionales de la educación que desarrollan actividades académicas directamente con sus estudiantes. También se dedican a actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula. Este tipo de actividades son entendidas como administración del proceso educativo, preparación de clases, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas. Atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil. Y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación. ¿Quiénes son los directivos docentes? Vamos a ver qué nos explica el artículo 6 al respecto. En un establecimiento educativo, los directivos docentes son los rectores, los directores rurales y los coordinadores. ¿Qué actividades desempeñan? Ellos desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación. Además, son responsables del funcionamiento de la organización escolar. El rector y el director rural.
Son los responsables de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Se ocupan de lo que tiene que ver con la planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la educación dentro de una institución, así como de sus relaciones con el entorno y los padres de familia. Tienen responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos. Por su parte, el coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los alumnos. En funciones académicas o curriculares no lectivas. Ahora vamos a analizar el capítulo 2, el cual trata sobre los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y clases de nombramiento. Todo esto se nos explica desde el artículo 7 hasta el 15. El artículo 7 nos habla del ingreso al servicio educativo estatal. A partir del 19 de junio del 2002, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado, profesional no licenciado, normalista superior o de tecnólogo en educación. Este último título se agregó en el Manual de Funciones expedido en 2022. Y no basta con tener el título, por lo que se debe superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación. Los títulos que se deben acreditar para cada cargo se pueden consultar en el Manual de Funciones 003842 del 2022. Es importante tener en cuenta que el Gobierno Nacional determinará los casos y términos en que por tratarse de zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnicas o deficitarias, puedan vincularse provisionalmente al servicio educativo personas sin los títulos académicos mínimos señalados en este artículo, pero sin derecho a inscribirse en el escalafón docente. Ya este caso se dio en el concurso de posconflicto, mediante el cual ingresaron a la carrera docente personas con el título de bachiller, y se les dio plazo para adquirir el título de normalista superior o de licenciado. Artículo 8. Concurso para ingreso al servicio educativo estatal. ¿Qué es el concurso de ingreso a la carrera docente? Es el proceso mediante el cual el aspirante hace una prueba donde se evalúan aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad. Este lleva varias etapas. Al final, con los que aprueben todas las fases, se hace un listado de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. Con esto se busca garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal. Artículo 9. ¿Cuáles son las etapas del concurso para ingresar al servicio educativo estatal? El momento que no exista listas de elegibles, el gobierno convocará a concurso público y abierto para cargos docentes y directivos docentes, para el cual establecerá la reglamentación respectiva. Las etapas son las siguientes: convocatoria, inscripciones, presentación de la documentación, verificación de requisitos, publicación de los admitidos a las pruebas, selección mediante prueba, publicación de resultados de selección por prueba, aplicación de la prueba psicotécnica, también se hará una entrevista, y valoración de antecedentes, y por último se da una clasificación. Aquí se establece el orden en el listado de elegibles, por nivel educativo y área de conocimiento, en orden descendente de puntaje para cada uno de ellos. Cabe resaltar que el Gobierno Nacional reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas del concurso, la elaboración de las pruebas de selección y señalará los puntajes correspondientes para la selección y clasificación, determinando cuáles de ellas admiten recursos y su procedimiento. Artículo 10. Requisitos especiales para los directivos docentes. Para ser coordinador, se debe tener título de licenciado en educación o título profesional no licenciado, además de 5 años de experiencia profesional. En el Manual de Funciones 003842 del 2022 puedes ver especificaciones.
Para ser director rural, se debe tener cualquiera de los siguientes títulos: normalista superior, tecnólogo en educación, licenciado en educación o de profesional no licenciado. Además, 4 años de experiencia profesional. En el Manual de Funciones 003842 del 2022 se explica con detalles. Para ser rector, se debe tener título de licenciado en educación o título profesional no licenciado y 6 años de experiencia profesional. Ver el Manual de Funciones 003842 del 2022 para mayor información. Hay que tener presente que el Gobierno Nacional establecerá los perfiles para cada uno de los cargos directivos y el tipo de experiencia profesional que será tenida en cuenta para estos concursos. Artículo 11. Provisión de cargos. Cuando se genere una vacante de docente o directivo docente, el ente nominador expedirá el acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en la lista de elegibles del concurso. Si la persona no acepta, se podrá nombrar al siguiente de la lista. Cabe anotar que quien no acepte escoger la plaza será excluido del correspondiente listado. Hay que tener en cuenta que los listados de elegibles tendrán una vigencia de 2 años, contados a partir de su publicación. Artículo 12. Nombramiento en periodo de prueba. Quien pase las fases del concurso y quede en posición de escogencia de plaza, será nombrado en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado. Siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante 4 meses. Es decir que, si al terminar el año escolar no cumple 4 meses, debe continuar el periodo de prueba durante todo el siguiente año escolar. El año escolar varía dependiendo de cada entidad territorial. Y no es lo mismo año escolar que año calendario. Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera. Y deberá ser inscrito en el escalafón docente de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. Las personas que sean profesionales no licenciados en educación tienen tiempo hasta la finalización del periodo de prueba para presentar un certificado en el que se especifique que cursan o han terminado un postgrado en educación, o lo que certifique que terminó un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional. Quienes no superen el periodo de prueba serán separados del servicio, pudiéndose presentar de nuevo a concurso cuando haya otra convocatoria. Artículo 13. Nombramientos provisionales. Los nombramientos provisionales se dan cuando se generan vacantes transitorias. Estos se le dan al personal que reúna los requisitos del cargo. Se pueden presentar en diferentes casos como los siguientes. Cuando el titular de la plaza deja de ejercer su cargo por un tiempo, debido a alguna situación administrativa. Por ejemplo, cuando una maestra está en licencia de maternidad, nombran por el tiempo requerido un reemplazo. O cuando un docente se va de comisión sindical, le dan empleo a una persona de manera temporal, dependiendo la duración de dicha comisión. También se da cuando un educador está en licencia de estudio y se le nombra un reemplazo. Otro caso es cuando un docente se va de comisión para el PTA, este es reemplazado temporalmente por otro. Ahora veamos otro tipo de nombramiento provisional. Estos son los de vacancias definitivas, es decir, cuando una plaza queda libre por diversos motivos como traslado, pensión o fallecimiento del titular de la misma. En estos casos se da el nombramiento provisional hasta cuando se provea el cargo en periodo de prueba o en propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso. Artículo 14. Encargos. Una persona nombrada en propiedad puede ser nombrada por encargo como coordinador, director rural o rector, dependiendo de los requisitos que el gobierno establezca. Este empleo puede ser vacante por falta temporal o definitiva de su titular. Los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal podrán ser provistos mientras dure la situación administrativa del titular. Y en caso de vacante definitiva, podrá suplirse por encargo mientras se surte el proceso de selección y se provee de manera definitiva.
Artículo 15. Prohibición. Mientras haya lista de elegibles, para las vacantes definitivas no se podrán dar nombramientos provisionales o encargos directivos. Cuando se termine el listado de elegibles se deberá convocar a nuevo concurso dentro de los 4 meses siguientes. Capítulo 3. Carrera y escalafón docente. Artículo 16. Carrera docente. ¿Qué es la carrera docente? Es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión a los docentes estatales. Se fundamenta en el carácter profesional de los educadores. Depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas. Da garantías de igualdad en las posibilidades de acceso para todos, es decir que cualquier ciudadano apto para ejercerla y para ingresar a ella, lo podrá hacer siempre y cuando se gane el derecho por mérito. También permite la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el escalafón. O sea que todo docente de carrera tendrá la oportunidad de ir ascendiendo progresivamente. Artículo 17. Administración y vigilancia de la carrera docente. Las entidades territoriales certificadas son las encargadas de administrar y vigilar la carrera docente. Ellas conocerán en primera instancia las reclamaciones que se presenten en relación con la aplicación de la carrera. Y como segunda instancia corresponderá a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Artículo 18. Ingreso a la carrera. Luego que una persona supere satisfactoriamente el periodo de prueba y sea inscrita en el escalafón docente, podrá gozar de los derechos y garantías de la carrera docente de los educadores estatales. Es decir que mientras esté nombrado provisionalmente no se ingresa a la carrera docente de los educadores estatales. Artículo 19. Escalafón docente. El escalafón docente es el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales, teniendo en cuenta su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias. El escalafón está conformado por varios grados y niveles, estos se van alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. La idoneidad encierra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se consideran imprescindibles para el desempeño de la función docente. Artículo 20. Estructura del escalafón docente. El escalafón docente estará conformado por 3 grados, el 1, el 2 y el 3. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por 4 niveles salariales, el A, el B, el C y el D. Se podrá reubicar en el nivel siguiente o ascender de grado, después de 3 años de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto. Artículo 21. Requisitos para inscripción y ascenso en el escalafón docente. Al superar el periodo de prueba, un docente se ubicará en los siguientes grados y niveles. Iniciará en el grado 1A. Si es normalista superior. Y de acuerdo a la resolución 003842 del 18 de marzo del 2022, también se incluyen a los tecnólogos en educación. Iniciará en el grado 2A. Si es licenciado en educación o profesional no licenciado con un programa de pedagogía o un título de especialización en educación. Iniciará en el grado 3A. Si es licenciado en educación o profesional no licenciado y además cuenta con título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Artículo 22. Escalafón de directivos docentes. La persona que pase el concurso como directivo docente y sea nombrada en propiedad, será inscrita en el escalafón de acuerdo al título que acredite, o podrá conservar el grado que ya tenía en el escalafón. Artículo 23. Inscripción y ascenso en el escalafón docente. En cada entidad territorial certificada habrá un personal encargado el registro de inscripción y ascenso en el escalafón de los docentes y directivos docentes estatales.
Los ascensos dependerán de la aprobación de las correspondientes evaluaciones y los documentos de soporte para cada grado y nivel salarial. Los encargados de este manejo comunicarán a la dependencia que se encargue de las novedades de nómina cada vez que se presente una modificación de los mismos. Cabe resaltar que los ascensos en el escalafón y la reubicación en un nivel salarial superior se llevarán a cabo cuando la entidad territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se obtenga el puntaje establecido en el artículo 36 de este decreto. En dicha convocatoria se establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos y reubicaciones que superen dicha disponibilidad. Artículo 24. Exclusión del escalafón. Un docente de carrera será excluido del escalafón docente por una de las siguientes causales. Por las causales genéricas de retiro del servicio. O cuando su evaluación de desempeño no sea satisfactoria, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. Artículo 25. Reingreso al servicio y al escalafón docente. Cuando el docente o directivo docente cumpla con el tiempo de inhabilidad impuesto en el marco de una destitución, podrá reingresar al servicio una vez haya transcurrido el tiempo de dicha inhabilidad, o en caso de que no se haya fijado término de inhabilidad, podrá hacerlo en un tiempo no menor a los 3 años, contados desde la ejecutoria del acto de destitución. Sin embargo, deberá volver a someterse a concurso de ingreso y a periodo de prueba antes de volver a ser inscrito en el escalafón docente, en el grado que le corresponda de acuerdo con el título académico que acredite, iniciando de nuevo en el nivel salarial a del correspondiente grado. Mientras que el docente que sea retirado del servicio por no superar la evaluación del periodo de prueba, sí se podrá presentar a concurso en la siguiente convocatoria y, en caso de ser nombrado, ingresará de nuevo a periodo de prueba. Cuando se da el caso que un docente sea excluido del escalafón docente y retirado del servicio por obtener calificación no satisfactoria en evaluación de desempeño, podrá concursar en la siguiente convocatoria, debiendo someterse de nuevo a periodo de prueba, y en caso de que la supere, será inscrito nuevamente en el escalafón docente, en el grado que le corresponda de acuerdo con el título académico que acredite, pero iniciando en el nivel salarial A. Cuando un directivo docente que no supere el periodo de prueba, o que obtenga calificación no satisfactoria en evaluación de desempeño, o que voluntariamente no desee continuar en tal cargo, será regresado a una vacante de docente si venía vinculado al servicio estatal y se encontraba inscrito en el escalafón docente, conservando el grado y el nivel que tenía. Dicho tiempo de servicio de directivo se contabilizará para realización de evaluación de competencias y superación de nivel salarial o de grado. Si no estaba vinculado a la docencia estatal antes de ocupar el cargo directivo, será excluido del escalafón docente y retirado del servicio. Es decir que un coordinador, un director rural o un rector, que venía nombrado como docente con derechos de carrera antes de ser directivo, sí podría regresar a ser docente si se da alguna de las anteriores situaciones. Capítulo 4. Evaluación. Artículo 26. Evaluación. El educador inscrito a la carrera docente será evaluado en el desempeño de sus funciones y en el marco de ascensos y reubicaciones salariales. Artículo 27. Tipos de evaluación. Existirán por lo menos los siguientes tipos de evaluación. Evaluación de periodo de prueba. Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual. Y evaluación de competencias. Artículo 28. Objetivos de la evaluación. La evaluación busca estimular el compromiso, la capacitación continua, el mejoramiento de la calidad de la educación. Definir quiénes pueden ascender o reubicarse salarialmente. Detectar necesidades de capacitación y dar recomendaciones para mejorar la labor. Estimular el buen desempeño a través del reconocimiento de estímulos o incentivos. Artículo 29. Principios de la evaluación. Las distintas evaluaciones se sujetarán a los siguientes principios. Objetividad, confiabilidad, universalidad, pertinencia, transparencia, concurrencia y participación.
Aquí se resalta que en el proceso de evaluación de desempeño participarán distintos actores incluyendo las autoridades educativas, los superiores, los colegas, el consejo directivo, los padres de familia y los estudiantes. Artículo 30. Alcance de la evaluación. La evaluación de los docentes y directivos docentes comprenderá al menos la preparación profesional, el compromiso y competencias, la aplicación al trabajo, y medirá la responsabilidad profesional y funcional, la formación o perfeccionamiento alcanzado, la calidad de desempeño, la capacidad para alcanzar los logros, los estándares o los resultados de sus estudiantes y los méritos excepcionales. Artículo 31. Evaluación de periodo de prueba. Esta se aplica al finalizar cada año escolar a aquellos docentes o directivos que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan estado sirviendo por un periodo no menor a los 4 meses durante el respectivo año, de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente. El periodo de prueba se supera con una calificación mínima del 60%. Al superarla, el docente o directivo docente será inscrito en el escalafón. Los docentes que obtengan una calificación inferior al 60% en la evaluación de desempeño o en competencias serán retirados del servicio. Los directivos docentes que obtengan una calificación inferior al 60% en desempeño o en competencias en la evaluación del periodo de prueba, si se encontraban inscritos en el escalafón docente, serán regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se encontraban inscritos, serán retirados del servicio. Quien sin justa causa no se presente a una evaluación de periodo de prueba será retirado del servicio, a menos que provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la docencia y devengará el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y nivel salarial que poseía. Artículo 32. Evaluación de desempeño. Aquí se evalúa el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo y al logro de los resultados. Esta será realizada al terminar cada año escolar a los docentes o directivos que hayan servido en el establecimiento por un término superior a 3 meses durante el respectivo año académico. El responsable es el rector o director de la institución y el superior jerárquico para el caso de los rectores o directores. El Gobierno Nacional reglamentará la evaluación de desempeño, los aspectos de la misma y la valoración porcentual de cada uno de los instrumentos y de los evaluadores, de acuerdo con los artículos siguientes. Artículo 33. Instrumentos de evaluación de desempeño. Entre los instrumentos a utilizar están: pautas para observación de clases y de prácticas escolares. Instrumentos para evaluaciones de superiores y colegas. Encuestas para evaluación de los padres y estudiantes. Criterios para el análisis de información sobre logros de los estudiantes. Evaluación del consejo directivo. Autoevaluación del docente y del directivo docente. Evaluación de los directivos por parte de los docentes. Entre otros. Artículo 34. Aspectos a evaluar en el desempeño. En los instrumentos de evaluación de desempeño se valorarán aspectos como el dominio de estrategias y habilidades pedagógicas y de evaluación, el manejo de la didáctica, habilidades en resolución de problemas, el nivel de conocimiento y habilidades relacionadas con el plan de estudios de la institución, actitudes generales hacia los alumnos, el manejo de las relaciones del grupo, el trato y manejo de la disciplina de los alumnos, el sentido de compromiso institucional, la preocupación permanente por el mejoramiento de la calidad de la educación, el logro de resultados. Para los directivos se expedirá una reglamentación especial sobre las áreas de desempeño a evaluar, las cuales den cuenta por lo menos de su liderazgo, eficiencia, organización del trabajo, resultados de la institución educativa, medida de acuerdo con los índices de retención y promoción de los alumnos y con los resultados de la evaluación externa de competencias básicas de los estudiantes, que se realizará cada 3 años. Artículo 35. Evaluación de competencias. La evaluación de competencias será realizada cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere conveniente,
pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a 6 años entre una y otra. Los docentes participan de manera voluntaria. Quien la apruebe podrá ascender de grado en el escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado. El diseño de esta será responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. Artículo 36. Resultados y consecuencias de las evaluaciones de desempeño y de competencias. Las evaluaciones de desempeño y de competencias tendrán las siguientes consecuencias según sus resultados. Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual. El docente que obtenga una calificación inferior al 60% durante 2 años consecutivos en evaluación de desempeño será excluido del escalafón y por lo tanto retirado del servicio. Los directivos docentes que obtengan una calificación inferior al 60% durante 2 años consecutivos serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la docencia estatal, en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían de la docencia estatal, serán excluidos del escalafón docente y retirados del servicio. Evaluación de competencias. Si se obtiene una calificación superior al 80%, el docente podrá ascender o reubicarse en el escalafón. Hay que tener en cuenta que para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales. Capítulo 5. Derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Artículo 37. Derechos. Un docente o directivo docente de carrera tiene los derechos contemplados en la Constitución, en la ley, en el Código Disciplinario Único y en los reglamentos vigentes, para todos los servidores públicos. Además, tendrán los siguientes derechos. A ser estimulado para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración acorde con su formación académica y desempeño. A la libre asociación. A permanecer en los cargos y funciones mientras no tenga la edad de retiro forzoso y siempre y cuando su trabajo y conducta sean enteramente satisfactorios y realizados conforme a las normas vigentes. A participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los órganos escolares. A disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad social vigente. Artículo 38. Formación y capacitación docente. Aquí se enfatiza que la formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de un educador debe contribuir sustancialmente al mejoramiento de la calidad de la educación, así como a su desarrollo y crecimiento profesional. Esta formación estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones. El Estado colombiano reglamentará los mecanismos, formas y alcances de la capacitación y actualización. Artículo 39. Principios y valores que fundamentan la profesión docente y el quehacer del educador. La profesión docente se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y sus derechos fundamentales, también en el autodesarrollo, en la autonomía, en la comunicación y en la solidaridad. Y su regulación debe explicitar y facilitar la práctica de sus valores propios, destacando por lo menos la responsabilidad, la honestidad, el conocimiento, la justicia, el respeto y la transparencia. Artículo 40. Marco ético de la profesión docente. El ejercicio de la profesión docente se fundamenta en la comprensión de la educación como bien público, como una actividad centrada en los estudiantes y al servicio de la nación y de la sociedad. La puesta en práctica de la profesión docente requiere idoneidad académica y moral, posibilita el desarrollo y crecimiento personal y social del educador y del educando y requiere compromiso con los diversos contextos socioculturales en los cuales se realiza. Artículo 41. Deberes.
Todo docente y directivo docente cumplirá con los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el Código Disciplinario Único para los servidores públicos. Además de ellos deben estar en búsqueda constante del mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Dar cumplimiento al calendario académico, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Formar a sus estudiantes en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las instituciones, e inculcar el amor a los valores históricos y culturales de la nación. Tener una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, derechos, principios y criterios establecidos en la ley. Ser cordial con los padres, acudientes, alumnos y compañeros de trabajo. Promover una firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad. Respetar a las autoridades educativas. Artículo 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia, de las contempladas en la ley, y en especial en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos. Los docentes y directivos docentes tienen las siguientes prohibiciones. Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo, justificación o sin ser autorizados por sus superiores. Realizar propaganda o proselitismo político o religioso dentro del lugar de trabajo. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores. Aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o psíquico. Coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores o estudiantes. Utilizar el colegio para actividades ilícitas. Usar el establecimiento educativo como vivienda sin la autorización correspondiente. Vender objetos o mercancías a los estudiantes o dentro de la escuela en beneficio propio o de terceros, que no responda a proyectos institucionales. Realizar actividades ajenas a sus funciones docentes en la jornada de trabajo. Llegar al lugar de trabajo embriagado o drogado. Atentar o incitar a otros a atentar contra los bienes del establecimiento o bienes públicos. Hacer uso indebido de las propiedades o haberes de la institución o del Estado puestos bajo su responsabilidad. Ejercer simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten contra la libertad y el pudor sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus alumnos. Manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en causas personales o exclusivas de los docentes. Ser elegido en un cargo de representación popular, a menos que haya renunciado al cargo docente o directivo con 6 meses de antelación a la elección. Utilizar la evaluación de los alumnos para buscar provecho personal o de terceros. Artículo 43. Abandono del cargo. Se considera abandono del cargo cuando el educador sin justa causa deja de concurrir al trabajo. Cuando no regresa a sus funciones al vencérsele una licencia, una comisión, un permiso o las vacaciones reglamentarias. Cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo antes de que se le autorice para separarse del mismo o antes de transcurrido un mes después de presentada. Cuando no asume el cargo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado. El abandono del cargo conlleva la declaratoria de vacancia del mismo previo un proceso sumario en el que se garantice el derecho a la defensa. A su vez, la autoridad debe iniciar el correspondiente proceso disciplinario y proceder a la exclusión del escalafón docente. Artículo 44. Inhabilidades. Además de las inhabilidades señaladas en la Constitución y la ley, especialmente en el Código Disciplinario Único, para todos los servidores públicos, no podrán ejercer la docencia. Los educadores que padezcan una enfermedad infectocontagiosa u otra que represente grave peligro para los educandos o les imposibilite para la docencia, se debe contar con previa valoración médica. Los educadores que no se encuentren en el pleno goce de sus facultades mentales,
dictaminada por médico psiquiatra de la correspondiente entidad de previsión social. Los que habitualmente ingieran bebidas alcohólicas o que consuman drogas o sustancias no autorizadas o tengan trastornos graves de la conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio. Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido. El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares. Capítulo 6. Salarios, incentivos, estímulos y compensaciones. Artículo 46. Salarios y prestaciones. El salario de un educador será de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el escalafón docente. Los directivos docentes recibirán remuneraciones adicionales de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan. Artículo 47. Estímulos y compensaciones. Además de los estímulos establecidos por la ley, el decreto de salarios que expida el Gobierno Nacional podrá establecer compensaciones económicas, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. Artículo 48. Estímulos a la especialización, a la investigación y a la innovación. En aquellas entidades territoriales donde exista carencia de docentes especializados en determinadas áreas del conocimiento, se podrán conceder estímulos a los docentes vinculados para cursar estudios universitarios de profesionalización o especialización en dichas áreas a través de comisiones de estudio o pasantías. También se contempla el estímulo a investigaciones o escritos que interesen al sector educativo, innovaciones educativas o experiencias significativas en el aula que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación. Artículo 49. Reglamentaciones. El Gobierno Nacional, en el marco de la ley y de conformidad con el decreto de salarios, expedirá reglamentaciones para regular los estímulos, incentivos y compensaciones de que trata este decreto, que en ningún caso constituirán factor salarial para ningún efecto legal, estableciendo periodicidades, cuantías, formas, número de beneficiarios, condiciones y garantías, considerando los principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, y solo podrán concederse si tienen las correspondientes apropiaciones presupuestales. El Gobierno Nacional podrá establecer otros incentivos, de acuerdo con la ley. Capítulo 7. Situaciones administrativas. Artículo 50. Situaciones administrativas. Las siguientes situaciones administrativas en las pueden hallarse los docentes o directivos docentes. En servicio activo. Mientras está desempeñando sus funciones, se encuentra en cargo o en comisión de servicios. Separados temporalmente del servicio o de sus funciones. Cuando se encuentra en comisión de estudios, ya sea remunerada o no remunerada, cuando está en comisión para ocupar cargo de libre nombramiento o remoción, si está en licencia, en uso de permiso, en vacaciones o suspendidos por medida penal o disciplinaria, o prestando servicio militar. Otra situación administrativa es cuando el docente está retirado del servicio. Artículo 51. Servicio activo. Recordemos que es cuando el educador ejerce las funciones propias del cargo o cuando se encuentra en comisión de servicios o en encargo. Artículo 52. Traslados. Se puede dar existe vacante definitivamente. Artículo 53. Modalidades de traslado. Los traslados proceden por discrecionalidad de la autoridad competente. Por razones de seguridad debidamente comprobadas. Por solicitud propia. Los traslados prevalecerán sobre los listados de elegibles del concurso dentro de la respectiva entidad territorial certificada. El traslado por razones de seguridad prevalece sobre cualquier otra modalidad de provisión de los empleos de carrera docente. Artículo 54. Comisión de servicios.
Se concede a un docente o directivo docente para ejercer temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o para atender transitoriamente actividades oficiales inherentes al empleo de que es titular, como reuniones, conferencias, seminarios, investigaciones. Su duración podrá ser hasta por 30 días, prorrogables por razones del servicio y por una sola vez hasta por 30 días más, a menos que, a juicio de la autoridad nominadora, la naturaleza de la comisión exija necesariamente una duración mayor. No puede haber comisiones de servicio de carácter permanente y no es una forma de provisión de cargos vacantes. Artículo 55. Comisión de estudios. Se podrán conceder comisiones no remuneradas hasta por un término máximo de 2 años. O también comisiones remuneradas. Quien goce de este beneficio deberá laborar en la correspondiente entidad territorial por lo menos el doble del tiempo de la duración de la comisión. Artículo 56. Comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción. A los docentes y directivos docentes inscritos en el escalafón docente se les podrá conceder comisión hasta por 3 años para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, para el cual hayan sido designados en la misma entidad a la cual se encuentren vinculados o en otra. Mientras esté en esta comisión, el tiempo de servicio no se contabiliza para efectos de ascenso o de reubicación de nivel salarial en el correspondiente grado del escalafón docente. Artículo 57. Permisos. Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a permiso remunerado por causa justificada hasta por 3 días hábiles consecutivos. En un mes, corresponde al rector o director rural de la institución conceder o negar los permisos, y al superior jerárquico los de los rectores y directores. El permiso deberá solicitarse y concederse siempre por escrito. Cabe resaltar que los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo del cual es titular el respectivo beneficiario y en consecuencia no habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de su duración. Artículo 58. Permisos sindicales. Los docentes y directivos docentes estatales que formen parte de las directivas sindicales tendrán derecho a los permisos sindicales de acuerdo con la ley y los reglamentos al respecto. Artículo 59. Licencia no remunerada. Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a licencia no remunerada hasta por 3 meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua, según lo solicite el interesado. Durante el término de la licencia no se podrá desempeñar otro cargo público retribuido, y el tiempo de servicio no se contabiliza para ningún efecto. Artículo 60. Licencia deportiva. Las licencias deportivas para los docentes y directivos docentes se regirán por lo dispuesto en la Ley del Deporte y en las normas que la reglamentan. Artículo 61. Vacaciones. Los docentes y directivos docentes estatales disfrutarán de vacaciones colectivas por espacio de 7 semanas en el año, las cuales serán distribuidas así: 4 semanas al finalizar el año escolar, 2 semanas durante el receso escolar de mitad de año, y 1 en Semana Santa. Cuando las vacaciones sean interrumpidas por licencia de maternidad o licencia por enfermedad, podrán ser reanudadas por el tiempo que falte para completar su disfrute y en la fecha que señale el nominador para tal fin. Artículo 62. Suspensión en el cargo. La suspensión en el cargo puede proceder como medida provisional impuesta por orden de autoridad judicial, por la Procuraduría o a instancias de la Oficina de Control Interno Disciplinario o como sanción disciplinaria. El tiempo de la suspensión no se contabiliza para ningún efecto y se pierde el derecho a la remuneración durante dicho tiempo, a menos que el proceso termine por cesación de procedimiento o por preclusión de la instrucción, o cuando sea absuelto o exonerado, en cuyo caso, el pago debe ser asumido por la entidad que impartió la orden de suspensión. La suspensión en el cargo genera vacancia temporal, y en consecuencia es procedente un nombramiento provisional o un encargo para la atención de las respectivas funciones. Artículo 63. Retiro del servicio.
La cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produce en los siguientes casos: por renuncia regularmente aceptada, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez, por muerte del educador, por la exclusión del escalafón como consecuencia de calificación no satisfactoria en la evaluación de desempeño, por incapacidad continua superior a 6 meses, por inhabilidad sobreviniente, por supresión del cargo con derecho a indemnización, por pérdida de la capacidad laboral docente, de acuerdo a las normas que regulan la seguridad social, por edad de retiro forzoso, por destitución o desvinculación como consecuencia de investigación disciplinaria, por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo, por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, normas que la modifiquen o deroguen, por orden o decisión judicial, por no superar satisfactoriamente el periodo de prueba, por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso, por las demás causales que determinen la Constitución, las leyes y los reglamentos. Artículo 64. Exclusión del escalafón docente. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior conlleva la exclusión del escalafón y la pérdida de los derechos de carrera. Capítulo 8. Asimilación. Artículo 65. Asimilación. Los educadores con título profesional inscritos en el escalafón docente de conformidad con el Decreto Ley 2277 de 1979 y vinculados en propiedad a un cargo docente o directivo docente estatal, podrán asimilarse al nuevo escalafón si se someten a la misma evaluación de desempeño y de competencias realizadas para superar el periodo de prueba aplicadas a los educadores que poseen su misma formación profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de este decreto. Los educadores que quieran asimilarse al nuevo escalafón y obtengan calificación satisfactoria en esta prueba, serán inscritos en el nuevo escalafón en el grado que les corresponda de conformidad con la formación que acrediten de acuerdo con el artículo 20 de este decreto, y serán ubicados en el primer nivel salarial de dicho grado, debiendo superar las otras evaluaciones y tiempos para cambiar de nivel salarial. Artículo 66. Consecuencias de la asimilación. Para ser asimilado al nuevo escalafón docente se requiere renunciar al cargo anterior y ser nombrado de nuevo. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para la asimilación una vez se provean en propiedad los cargos que hoy están siendo provistos por contrato de prestación de servicios o en provisionalidad. En todo caso, las asimilaciones procederán cuando las entidades territoriales tengan las disponibilidades presupuestales para atender las erogaciones que de ello se derive. Capítulo 9. Disposiciones especiales. Artículo 67. Personal administrativo. El personal administrativo de los establecimientos educativos estatales se regirá por las normas que regulan la vinculación y administración del personal de carrera administrativa, conforme a lo dispuesto por la Ley 443 de 1998 y demás normas que la modifiquen, sustituyan y reglamenten. El régimen salarial y prestacional del personal administrativo de los establecimientos educativos estatales, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, será el dispuesto por las normas nacionales. Artículo 68. Educadores de los establecimientos educativos privados. El régimen laboral aplicable a los educadores de los establecimientos educativos privados será el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en los reglamentos internos. Los establecimientos educativos privados solo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, de acuerdo con lo dispuesto por el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Educación y las normas reglamentarias que expida el Gobierno Nacional sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones, para garantizar la idoneidad de las mismas y la calidad de la educación ofrecida. Artículo 69. Vigencia.
El presente decreto rige a partir de su publicación. Si deseas puedes volver a ver el video para que analices con más detenimiento cada detalle.